Shalom, Masejet Eruvin, la página Kuf Gimel Amud Aleph, estamos en la 10ª línea en la Mishnah. Dice la Mishnah, Jotchin yabelet bamikdash avalo bamedina. Un korban que tiene un callo no se puede sacrificar. Y dice la Mishnah que se le puede cortar el callo en Shabbat cuando es en el Mikdash y no fuera del Mikdash. Y estamos hablando que lo hace con la mano que no es la forma de hacerlo. Entonces es solamente una prohibición de Rabbanán. Entonces se puede hacer en el Mikdash. Ve'im bakli kan ve'kan asur. Pero si es con un instrumento, que es la forma de hacer la labor, entonces es una prohibición de Oraita, de Toladá, de Gozez. Entonces es prohibido también en el Mikdash. Pregunta la Gemara de una Mishnah en Masejet Pesachim. Veramineu erkivo. Con respecto al Korban Pesach, dice la Mishnah que cargarlo sobre él en el dominio público, quiere decir que él lo carga en el dominio público, ve'avato michutz latchum, o traerlo de fuera del tchum de Shabbat, ve'chatijat yabalto, y cortarle el callo en dojin, no se pueden hacer en Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, dojin. Rabbi Eliezer opina que sí se puede hacer en Shabbat. Entonces, la Mishnah de nosotros dice que se puede cortarle el callo, y la Mishnah en Masejet Pesachim dice que no se puede, y después trae la opinión de Rabbi Eliezer, pero tome de Mishnah, que es la Mishnah que está escrito sin decir el nombre a quién. Hay aparentemente una contradicción entre la Mishnah aquí y la Mishnah en Masejet Pesachim. Dice la Gemara, Rabbi Elazar ve Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ve Rabbi Yossi ve Rabbi Hanina, ellos dos, cada uno dijo otra explicación a esta contradicción. Had Amar Ha ve'a belaja. En los dos Mishnayot estamos hablando de callos que están todavía húmedos, que todavía son considerados parte del cuerpo del animal. Velo kashya. Kan bayad, kan bakli. La Mishnah de nosotros está hablando que lo quiere cortar con la mano, que es beshinu y es de Rabbanán, entonces se puede hacer. Y la Mishnah en Masejet Pesachim está hablando que él quiere cortarlo con un instrumento, que es una labor de Oraita, entonces es prohibido. Vejadamar, y el otro contestó, explicó, Have abayad, los dos Mishnah están hablando con la mano, velo kashya. Have laja, la Mishnah que prohíbe es cuando estamos hablando de un callo que todavía es húmedo, todavía está fresco y todavía es considerado parte del cuerpo de la persona. Have veisha, mientras que la Mishnah de nosotros que permite cortarlo, está hablando de un callo que ya se secó y ya no es considerado parte del cuerpo, es algo que igual ya se va a caer, entonces se puede quitarle. Así como está, no se puede sacrificar Korban, pero como ya está seco, se puede quitar. Ahora, pregunta la Gemara Uleman de Amar Abayad Abekli, Maita y me lo Amar Abelaja Beibisha. En la primera Emorá que explicó la diferencia que es aquí con la mano y aquí con un instrumento, ¿por qué no quiso explicar que aquí es laja y aquí es cuando se secó? Amar leja yeveisha afilu bekli namishari. Le dice, si estamos hablando de un callo que ya se secó, también con un instrumento se puede cortar. Antes que la Mishnah de nosotros dice que se puede con la mano, pero no con un instrumento. Maitaime, ¿cuál es la razón que si ya se secó, aún con un instrumento se puede? Y fujei y freja, porque ya se desmenuce por sí mismo. Está a punto de desmenuzarse, entonces no hay diferencia entre la mano y un instrumento, por eso no quiso explicar que esa es la diferencia entre las dos Mishnayot. Y pregúntame al revés, ¿por qué el que explicó la diferencia entre laj y avesh no quiso decir es la diferencia que es aquí con la mano y aquí con un instrumento? Amar leja bekli hatnan im bekli kan vekan asur. Si la Mishnah en Masejet Pesachim que prohíbe, está hablando con un instrumento, eso ya está escrito claramente en la Mishnah de nosotros. Ve'im bekli, aquí también en el Mikdash es prohibido. Por lo tanto, ¿por qué que la Mishnah en Masejet Pesachim venga y diga otra vez lo que ya se dijo aquí en la Mishnah? Por eso no quiso explicar que la Mishnah de nosotros está hablando con la mano y la Mishnah de nosotros está hablando con un instrumento. Ahora pregunta la Gemara Veida, el que sí explicó así, ¿cómo él explica por qué en el Mishnah doblan lo mismo dos veces? Dice, Adektani Atam, lo que está escrito en la Mishnah de Masejet Pesachim con un instrumento para prohibirlo, Meshum de Kabbai y Fluge Rabbi Eliezer ve Rabbanon. De verdad, para saber la opinión de Jajamim de Rabbanán ya era suficiente con la Mishnah de nosotros, pero como quieren traer allá la Machloket con Rabbi Eliezer, por eso fue mencionado otra vez. Veida, entonces, el que no quiso explicar así, ¿por qué no? Dumia de erkeivo ve'avato michutz latchum ktani, dice de Rabbanán. Dice el otro, no.
La Mishnah en Masechet Pesachim menciona 3 cosas para prohibir. Primero, que él no puede cargar el corbán, y también que no lo puede traer fuera del Tjum de Shabbat, y que también no puede cortar el callo. Ahora, montárselo encima, cargarlo en el Reshut HaRabim, en el dominio público, es solamente una presión de Rabbanán, porque tenemos la regla de Hay no et atzmo. Lo que es vivo es como si él se carga a sí mismo. Entonces no es de verdad que lo está cargando, entonces no es una presión de Oraita. También traerlo fuera del Tjum es una presión de Rabbanán. Por lo tanto, él dice, parecido a eso es el tercer caso de no cortar el callo. Entonces no podemos decir que es con un instrumento, que entonces es una presión de Oraita. Veida, el que sí explicó que estamos hablando de un instrumento, el Kivo de lo que Rabbi Natan de Amar Ajay no sé de Tatzmo, dice no. La Mishnah en Masechet Pesachim en todos los casos está hablando de una presión de Oraita. Y cargarlo, el Tana en la Masechet Pesachim opina que cargar un animal vivo sí es una presión de Oraita, porque él no opina como Rabbi Natan, que fue el que dijo que el vivo se carga a sí mismo. Entonces él opina que también eso es una presión de Oraita, de cargar algo en el dominio público más de 4 amot. Y ese Tana también opina que traer el corbán de fuera del Tjum Shabbat es una presión de Oraita, como la opinión de Rabbi Akiva, que Tjumin es de Oraita. Entonces, según ese Tana, todos los 3 casos son de Oraita. Entonces él explicó que fue con un instrumento que también es una prohibición de Oraita. Hasta aquí 2 explicaciones. Pregunta la Gemara, Meitiv Rabbi Yosef, Amar Rabbi Eliezer, Kal Vachomer. Trae Rabbi Yosef una pregunta de una braita. Dice la braita, Amar Rabbi Eliezer, Kal Vachomer, Uma shchita shimishum melachá. Doja et Shabbat, y si shchita, que es una prohibición de Oraita, se puede hacer en el Korban, en Shabbat, estas 3 cosas que tiene el Mahloket con el Tanakama del Masechet Pesachim, Shemishum Shvut, Eino Din Shitchu et Shabbat, que son solamente una prohibición de Rabban, con más razón que se pueden hacer en Shabbat. Entonces vemos de la braita que la braita no está hablando en casos de Oraita, entonces no podemos decir que la braita está hablando en un instrumento que sería una prohibición de Oraita. Y también dijimos que la otra explicación de decir que la Mishnah de nosotros es un callo seco y la Mishnah Pesachim un callo que no se secó, también es difícil, porque un seco, ¿por qué que sea prohibido cortarlo con un instrumento, como dice la Mishnah de nosotros? El Amar Rabbi Yosef, otra explicación, Ha ve'a bayad. Dice Rabbi Yosef, siempre estamos hablando con la mano, y obviamente estamos hablando cuando no se secó. Veshvut mikdash ba mikdash etiru, shvut de mikdash ba medina lo etiru. Dice Rabbi Yosef, la diferencia es así. La Mishnah de nosotros está hablando de un corbán que se hace la acción de quitar el callo en el Beit HaMikdash, porque estamos hablando del Korban de Tamid que está en el Beit HaMikdash. Mientras que la Mishnah Masechet Pesachim está hablando del Korban Pesach, que eso todo Am Yisrael lo hace. Y estamos hablando que lo quieren cortar el callo fuera del Beit HaMikdash, y eso no permitieron. Es decir, aunque prohibiciones de Rabbanán, cuando son para Kochim, para lo que es Kodesh, se puede hacer, eso dice Rabbi Yosef, es solo cuando se hace en el Mikdash y no fuera del Mikdash, y por eso la Mishnah Masechet Pesachim prohíbe hacerlo con el Korban Pesach. Dice la Gemara, Yativ Abai ve'kamarle Ashmai. Abai se sentó y dijo la subía de nosotros y contó la explicación que dijo Rabbi Yosef de las 2 Mishnayot. Eitiv Rav Safra le Abai. Rav Safra le pregunta a Abai con respecto a lo que Rabbi Yosef dijo. Dice la Mishnah, Haya corre basefer a la iskupa. Haya corre basefer a la iskupa. Una persona que está leyendo un libro de Kodesh sobre la iskupa fuera de la casa, venidgalgel sefer miyado, y el libro se desenrolló y parte de la hora está por fuera de la iskupa donde él está sentado. Golelo etzlo, está escrito que puede enrollarlo de vuelta a donde él está, aunque lo está pasando de dominio a dominio. Ahora, como él los tiene agarrado en un lado, no es una presión de Oraita, pero es una presión de Rabbanán, y de todos modos la permitieron. ¿Por qué? ¿Por qué aparentemente lo permitieron? Porque él está leyendo un libro de Kodesh, que es como lo que estamos hablando antes de Korbanot, que son cosas de Kodesh. Entonces vemos que prohibiciones de Rabbanán se pueden hacer también fuera del Beit HaMikdash. Vea, Aja de Shvut, es una prohibición de Rabbanán enrollarlo de vuelta. De Mikdash, de algo que es de Kodesh, va a Medina, fuera del Beit HaMikdash, va a Medina, velo gazrinan dilma nafil ve'atili tuye, y no lo prohibimos porque tal vez se le va a caer del todo de la mano, y entonces de todo modo lo va a traer, que es una presión de Oraita, y no lo prohibimos. Entonces vemos que también algo es una presión de Rabbanán. Si es de algo de Kodesh fuera de Beit HaMikdash, tampoco lo prohibimos.
Le contesta Abaye, velo ukimna biskupa carmelit. ¿Acaso no explicamos ya esa Mishnah que está hablando que la iskupa donde él está sentado no es un dominio privado, sino una carmelit? Que entonces toda la prohibición es solamente de Rabanán. Vereshut harobim overet lefanea, y enfrente de la carmelit pasa un dominio público. Quiere decir que de todos modos, también si se le cae del todo de la mano y lo trae, es solamente una prohibición de Rabanán. Como él ahora no se le cayó del todo, que eso sería la prohibición de Rabanán, sino él tiene una parte agarrado del libro, entonces ni siquiera hay una prohibición de Rabanán. Entonces de aquí no podemos ver que algo que es prohibido de Rabanán lo permitieron porque algo es Kodesh. Le hace otra pregunta a Rav Safra. Eitivei. Se ha escrito con respecto al Korban Pesach, Meshalshelin et Pesach latanur im chashecha. Se ha escrito que se puede meter el Korban Pesach al horno antes de que oscurezca, mientras que otras comidas, hasta que no están preparados, vimos en Masechet Shabbat, o con Mahal Ben Drosai, o que toda la necesidad de él, es prohibido dejarlo en un horno. Y aquí el Korban Pesach sí se puede dejar en el horno antes de que entre Shabbat. Vea aja, de Shvut, eso es una prohibición de Rabbanan. Si no fuera el Korban Pesach sería prohibido. De Mikdash, de algo de Kodesh, el Korban Pesach, va Medina, fuera del Beit HaMikdash, velo gazrinan shema yechete begechalim. Y no lo prohibimos por el temor que en otros casos sí prohibimos que él llegue a mover los carbones encendidos para que el fuego se aumente. Y aquí vemos que no hay la prohibición. Dice la Gemara, Ishtik, de verdad, Abai no le contestó nada. Cuenta la Gemara aquí, de Rav Yosef, cuando Abai llegó donde Rav Yosef le contó las preguntas de Rav Safra y que él no tenía que contestarle. Amarle, y le dijo Abai a Rav Yosef, Aji amarle Rav Safra, así me dijo Rav Safra. Amarle, le dijo Rav Yosef a Abai, Mai taimei lo tishnei lei bnei chabura zrizinen. Dijo Rav Yosef a Abai, ¿por qué no le contestaste a Rav Safra que el grupo que hace el Pesach, el Korban Pesach, son zrizin? Zrizin es rápido, es que se apuran, pero quiere decir una persona zariz, es una persona que se preocupa de hacer las cosas como es debido. Entonces, obviamente, los que hacen un Korban Pesach, ellos saben que van a hacer algo muy importante, se preparan de antemano y aprenden muy bien las halajot. Por lo tanto, en ese caso les permitimos poner el Korban Pesach en el horno antes de Shabbat y no otras comidas. Otras comidas, cuando no es una mitzvah, no es un Korban, entonces tenemos el temor que la gente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo y va a terminar haciendo una prohibición. Pero en el Korban Pesach, Bnei Chabure, los que se preocupan de hacer el Korban Pesach, se preocupan de saber bien las halajot, y por eso en este caso es diferente, y no porque hay una regla general que todo lo que es Kodesh, no hay una prohibición de Rabbanán fuera del Beit HaMikdash. No, fuera del Beit HaMikdash hay, pero en este caso específicamente, porque es Bnei Chabure, los que preparan el Pesach, podemos confiar en ellos que no van a hacer una prohibición. Ve Abai, dice la Gemara, Abai, de verdad, ¿por qué no quiso contestarle eso a Rav Safra? Kohanin zrizinen amrinan. Dice Abai, ese concepto de zrizinen, que se apuran y saben bien las halajot, fue dicho con respecto a Kohanim. Cuando ellos, antes de entrar al Beit HaMikdash a hacer Avodat Kodesh, cuando van a trabajar en el Beit HaMikdash, de verdad se preocupan de estudiar bien las halajot. Entonces tenemos ese concepto con respecto a los Kohanim en el Beit HaMikdash. Bnei Chabura, Zrizinen lo amrinan, pero que todo Am Israel, todos los grupos que preparan el Korban Pesach, decir que todos ellos son como los Kohanim en el Beit HaMikdash, que se preocupan de saber bien Salahot, no decimos, por lo tanto, no quiso contestar a Abai esa respuesta a Rav Safra. Y pasa la Gemara y trae otra explicación a la contradicción entre las Mishnayot. Rove Amar Rabbi Eliezer y de Amar Machshirei Mitzvah Dochin et Shabbat. Dice Rove al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Nosotros todo el tiempo pensamos que la Mishnah de nosotros es como Tanakama de la Mishnah de Masechet Pesachim. Dice Rove, no. La Mishnah de nosotros es como Rabbi Eliezer de la Mishnah de Masechet Pesachim. Así como Rabbi Eliezer permitió cortar el callo en Masechet Pesachim, también lo permite acá. Solo que, ahora, ¿por qué Rabbi Eliezer lo permite y Jajamim no lo permiten? Porque Rabbi Eliezer es el que opina que todo lo que es Machshirei Mitzvah, preparatorios para la Mitzvah, también se pueden hacer en Shabbat. Entonces, él lo permite. Ahora, viene la pregunta, si es así, ¿por qué la Mishnah de nosotros, que según Rabbi Eliezer, no lo permite hacer con un instrumento, solamente con la mano?
A eso viene y Robe dice, Umode Rabbi Eliezer de Kame de Efshar Lishnuye y Meshaninan. Dice Robe, aunque Rabbi Eliezer opina que preparatorios, Machshirei mitzvah, se pueden hacer en Shabbat para todo lo que es mitzvah, de todos modos, opina Rabbi Eliezer que si puedes hacerlo Beshinui, puedes hacerlo haciendo un cambio que no sea una prohibición de Oraita, tienes que hacerlo. Entonces, aunque según Rabbi Eliezer, todo lo que es una mitzvah que ella misma se puede hacer en Shabbat, como Brit Milá o como el Korban, sus preparatorios también se pueden hacer. Si puedes no hacerlos, sino hacer un shinui, tienes que hacerlo. Ahora, la Gemara sigue y pregunta de verdad de dónde aprendemos que según Rabbi Eliezer, cuando se puede hacer un shinui hay que hacerlo, pero eso dejamos ya para el Amud Kuf Gimel Amud Bet y aquí paramos Kuf Gimel Amud Aleph.